Hola, mi nombre es Camilo Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería en la Universidad EAN. Básicamente, lo que voy a hablar es sobre los árboles de decisiones, qué son, cómo se construyen y cómo podríamos usarlos para tomar decisiones racionales basadas, digamos, en datos y probabilidades. Para explicarlo, voy a usar un ejemplo práctico, que en este caso sería decidir si invertir o no invertir este mes en Binance. Lo voy a usar acá. Básicamente, Binance es una plataforma de criptomonedas. A veces el mercado tiende a subir, la bolsa de valores tiende a subir, tiende a bajar y no sabemos qué va a pasar. Básicamente por eso es que en este caso es ideal para aplicar un árbol de decisión. Por eso vamos a ir a la primera pregunta, que en este caso es ¿cuáles son los elementos del árbol de decisión? Entonces tenemos lo que son los nodos de decisiones, las ramas, los nodos de azar, las probabilidades y los resultados. El nodo de decisión, que es el que está por acá, básicamente se representa en un círculo, perdón, en un cuadrado. Y ahí es donde uno debe elegir entre dos o más alternativas. Por ejemplo, el problema principal es, en nuestro ejemplo, el si invertir o no invertir en Binance este mes. Las ramas son las líneas que salen del nodo. O sea, digamos que saliera de aquí así, esa es una rama, que en este caso son estas de acá. Por ejemplo, digamos, son usadas para representar una opción distinta. Entonces, en el caso si es invertir o si es no invertir. Seguimos con los nodos de azar, que son los que se van como en un círculo y representan cosas que no dependen de nosotros, digamos que como el comportamiento del mercado. No depende de nosotros si vaya a subir o vaya a bajar. Como por ejemplo, otro ejemplo cotidiano sería que no depende de nosotros si una campaña de marketing da resultados positivos o da positivos negativos. Entonces son lo que dependen de un comportamiento externo. Seguimos con las probabilidades, que son aquellas que indican, digamos, la posibilidad de que ocurra cada evento. Por ejemplo, podríamos decir que hoy el mercado va a subir, el alcista va a ser una probabilidad del 55% de ganancia y de bajista, que es el mercado va, digamos, en dirección hacia abajo, no sé, tiene 45% de pérdida. Eso es una probabilidad y están representadas, digamos, en estos casos. Y finalmente tenemos el elemento del resultado, que como vemos es un triángulo que va con dirección hacia la izquierda. El resultado representa los valores finales que se escriben al final de cada, digamos, cada rama. Entonces es lo que ganamos o perdemos en cada situación. Entonces, digamos que teniendo todos estos elementos y que se puedan conectar, forman una especie de mapa que nos ayudan a visualizar las consecuencias de cada decisión y pues así mismo tomar una decisión. Seguimos con la siguiente pregunta, que es cómo se construye un árbol de decisión para un problema específico. Entonces, digamos que ahora ya tengo el árbol, digamos, en este caso de decisión construido y simplemente lo que se los voy a explicar. Primero tenemos que tener en cuenta el problema, tenerlo claro. ¿Qué es lo que queremos solucionar? Entonces, en este caso es invierto o no invierto en Binance este mes con $10,000. Tenemos las dos ramas que son invertir y no invertir. Digamos que en este caso tenemos las probabilidades después o simplemente los nodos de azar. Entonces tenemos el nodo de azar que es el mercado, no depende de nosotros, y de él depende otras ramas, que esas ramas salen las decisiones, digamos en este caso los resultados. Entonces tenemos la rama invertir, la rama no invertir, que redirige a una situación, digamos por ejemplo, que podría ser un CDT. Entonces ya más adelante les va a explicar por qué no invertir sale un CDT y por qué el CDT sale unos $4, por ejemplo, o $40 de ganancia. Y tenemos la otra rama de invertir, que es, digamos, el nodo de azar, que en este caso es el mercado, y de ese nodo de azar tenemos dos ramas más, que es la alcista y la bajista, las cuales la alcista nos redirige a una probabilidad que es el 55% en este ejemplo, y la bajista nos redirige a un resultado, que en este caso la probabilidad es de 45%. Pero en este ejemplo, si nos damos de cuenta, le usamos un negativo, que lo vamos a usar en este ejemplo, que la bajista va a ser los negativos, digamos en este caso, las pérdidas. Pero esto no siempre funciona así. En el mercado real puede ser, la bajista también pueden ser ganancias, pero en este caso lo vamos a representar como pérdidas. Para eso, digamos, vamos a seguir con el cálculo y con los valores específicos, en este caso los datos de probabilidades para tomar la decisión. Entonces, tenemos cómo se soluciona el problema, digamos en este caso, de decisión con el árbol anterior el árbol de, sí, el árbol. Entonces, básicamente, tenemos que tener en cuenta estos puntos de acá. Invertir en Binance. Si invertimos en Binance, el mercado, en este ejemplo,
tenemos que es alcista y vamos a ganar $1.980. Si es bajista, perdemos $1.220. Es decir, si el mercado va en un aumento del 20%, esta va a ser la ganancia, y si el mercado va en un bajista de 12%, esta va a ser la pérdida. Después tenemos que si no invertimos, tenemos 4, o lo que les comentaba, $40 de ganancia igual. Si no invertimos, ¿por qué no tenemos ganancias igual no vamos a invertir? Porque, como mencionaba anteriormente aquí, si no invertimos, se va a ir a un CDT. Que un CDT en este caso es tener la plata quieta, pero con un ente seguro que te va a generar ganancias solo por estar ahí. Entonces, por eso, digamos, es 40, en este caso que me faltó el 0%. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que el valor esperado, que es abreviado VE, es un promedio que tiene en cuenta la probabilidad de cada resultado. Con este valor esperado es que vamos a tomar la decisión. Entonces, la pregunta es, si hiciera esta inversión muchas veces, unas veces ganaría y otras veces perdería, ¿cuánto ganaría en promedio si repito esto muchas veces? Esa es nuestra siguiente pregunta a resolver. Entonces, básicamente, es un cálculo. Multiplico las ganancias por sus probabilidades y las sumo. Entonces, 55% de ganancia en un mercado, digamos que va para arriba. Entonces, el 55% es 1980 que vamos a ganar. Entonces, el 55% por 1980, que digamos que el mercado está en 20% de alcista, y después lo sumo, si se pueden dar de cuenta, a lo que podría ser la probabilidad bajista. Entonces es probabilidad alcista más la probabilidad bajista, que en este caso va al 45% por menos el 1220, que es el resultado que nos da cuando el mercado va al 12%. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Tenemos una sección que el 55% de probabilidad pueda sumar con el 1980, que es por cada, digamos, en este caso, mercado, cuando el mercado está en el 20%, y en el mercado cuando vaya al 12% de pérdida, tenemos que va al 45%, es decir, tenemos el 55% de ganancias y 45% de pérdida. Eso nos da igual un valor de $540. Entonces, en sí, si invierto según los cálculos y el árbol de decisión, tenemos que en promedio gano $540. Si no invierto, gano $40 fijos. Esta es una probabilidad, esto es un hecho. Teniendo en cuenta eso, básicamente, si usamos el árbol de decisión según los resultados, los elementos del árbol de decisión son los nodos, las ramas, las probabilidades y los resultados. Se construye el problema dibujando las opciones y asignando los posibles resultados. Y se soluciona comparando los valores esperados de cada alternativa. Dos alternativas: $40 no invertir, $540 invirtiendo. Según el árbol de decisión, es más rentable poder invertir que no invertir. Igual en lo de no invertir hay una ganancia fija, en el de invertir no, pero hay una probabilidad alta, mucho más alta de ganancia que la de no invertir, o de que pueda perder en un mercado bajista. Entonces, eso sería todo por este video y muchas gracias.